Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el día en el que celebramos el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el domingo. Hoy, 14 de junio de 2026, celebramos el domingo 11º del tiempo ordinario. Después de tantas solemnidades que hemos celebrado durante estos domingos anteriores, volvemos a los domingos del tiempo ordinario. Y después de la magnífica visita apostólica del Papa León XIV, continuamos celebrando el Día del Señor, el Día de los cristianos. Guardamos su mensaje, guardamos todo lo que hemos vivido y lo rememoramos para continuar nuestro camino de fe. Durante los próximos 55 minutos podrás escuchar aquí en Radio María Dies Domini desde las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escuchas desde Canarias. Y si quieres escuchar nuestro programa una vez emitido, lo puedes hacer a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de las plataformas como Apple Podcast o Spotify. Y si quieres escribirnos, puedes hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Comenzamos nuestro programa como siempre con oración y lo hacemos con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo 11º del tiempo ordinario. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que, al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana de domingo, mientras que a lo mejor estás levantándote o preparando el desayuno o disponiéndote para las tareas que tengas que realizar en este día, o si eres sacerdote para comenzar el servicio en el Día del Señor con la celebración de la Eucaristía, con la atención a tantas personas, o si estás en casa pudiendo disfrutar del Día del Señor, pues comenzamos con este programa con esta oración que nos ayuda a reconocer a Dios Padre, a dirigirnos a Él. Nos atrevemos a dirigirnos al Padre a través de su Hijo Jesucristo por sus méritos de pasión y cruz. Le reconocemos a Dios como fuerza de los que en ti esperan. Los cristianos ponemos la fuerza de nuestras acciones en Dios. Esperamos en Él, pues sin Él no podemos hacer nada, dice más adelante la oración. Pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Tantas veces nos detenemos en la fragilidad de nuestra naturaleza sin tener en cuenta que, revestidos de la fuerza de Dios, podemos hacer lo imposible y también lo cotidiano.
Le pedimos que escuche con bondad nuestras súplicas y que nos conceda siempre la ayuda de su gracia. La gracia que actúa en nosotros de una manera muchas veces invisible y tan misteriosa, que a pesar de nuestras pobrezas, incluso de nuestros pecados, Dios se vale de nosotros para mostrar al mundo su amor. Para que actuando así con la ayuda de su gracia, revestidos de Él, podamos guardar sus mandamientos y vivir de tal manera como cristianos. Que esta fuerza que hemos recibido de lo alto y que hoy se renueva en nosotros pueda permanecer durante toda esta semana, a través de la celebración de la Eucaristía y a través de la vivencia de este día, el día más importante de la semana, el Día del Señor. Y adelantamos ya las secciones y los temas que trataremos en el programa de hoy. Después de la visita del Santo Padre el Papa León, dedicamos también este programa a fortalecer y guardar todo lo que hemos vivido en estos días. Vamos allá con el sumario de Dies Domini, 14 de junio de 2026. El sumario de Dies Domini. Comenzamos con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar de la experiencia que ha tenido durante estos días con el viaje apostólico del Papa León XIV a España. A continuación nos hablará el padre Jesús Colado sobre el sagrario, el tabernáculo, un elemento fundamental en los templos católicos. Nos explicará su significado. Haremos un breve comentario de las lecturas de este domingo 11º del tiempo ordinario. Volvemos a escuchar al evangelista San Mateo todos los domingos y todo esto lo acompañaremos con buena música que nos ayudará a profundizar en la palabra de Dios. En la segunda parte de nuestro programa, Belén Argüello nos hablará de la tarea silenciosa de los voluntarios. Para ello nos trae el testimonio de una voluntaria de Madrid, de Paula Iglesias. Y para terminar nuestro programa, hablaremos con Jovel Álvarez. Él es corresponsal y ha ido con la comitiva del Papa en este viaje apostólico. Nos hablará de la anécdota de la vuelta del Papa a Roma y de cómo ha vivido él todos estos días. Y damos paso ya al padre Julio Rodrigo, que nos trae su anécdota edificante para vivir nuestra fe. Hoy nos va a hablar de la experiencia del viaje del Papa León a España y en concreto cómo lo ha vivido él en Madrid. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hoy más que contarles una anécdota, les quiero comentar la alegría que ha dejado en nuestros corazones la visita del Papa León XIV a España y en concreto aquí a Madrid, que es donde nosotros hemos participado. Al terminar la visita me acordaba del Salmo 125, que dice: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, porque esto es lo que ha quedado en nuestro corazón, una alegría inmensa. Y creo que estas palabras del Salmo pueden resumir perfectamente nuestros sentimientos. Como parroquia hemos participado en 3 actos. En el encuentro de los jóvenes en la vigilia de la Plaza de Lima, en la Castellana, todos los que quisieron apuntarse para la misa de Cibeles, allí estuvimos, y un buen grupo, numeroso, más de 100,
en el encuentro del Santiago Bernabéu, en el encuentro con las diócesis de Madrid, de Alcalá y de Getafe, que celebrado en ese icónico estadio fue una auténtica maravilla. Desde que se marchó el Papa, no paro de recibir mensajes o llamadas o de hablar con gente que me encuentro por la calle y todos me dicen lo mismo. Padre, qué bello, qué reconfortante, qué ánimo ver al Papa, escuchar al Papa, participar con tantísima gente en los actos o por la calle cuando han ido a ver al Papa en los diferentes recorridos por la ciudad de Madrid. Todo ha llenado profundamente nuestro corazón y hemos disfrutado muchísimo. Les leo uno de los mensajes recibidos. Me decía textualmente: Padre, fue una maravilla y disfrutamos muchísimo. Son palabras sencillas, pero palabras que reflejan lo que ha quedado en el corazón de las personas. Uno de los sacerdotes de la parroquia, el más joven, me decía: Julio, esto ha impulsado tanto la tarea evangelizadora que hemos sentido como una especie de subidón en la fe y en el impulso misionero que tenemos que realizar. Y la verdad es que me alegran todos estos testimonios, que son preciosos, y me alegra comprobar la acción de Dios en tantas personas a raíz de esta visita del Papa. De hecho, me acordaba de una palabra teológica, es así como muy técnica, del lenguaje bíblico, la palabra kairos. ¿Qué significa esto en griego? Que ya aparecía más allá de la Biblia, en la literatura griega aparecía. El kairos es como un momento oportuno, como un tiempo de Dios, como un tiempo de especial gracia, como si fuese un momento en el que se derrama dones abundantes sobre las personas. Y algo así podemos decir que han sido estos días, no solo en Madrid, en Barcelona y en las Islas Canarias, con la visita del Papa. Tendremos que reposar, sin duda alguna, todo lo que hemos vivido y tendremos que profundizar en todas las palabras que el Santo Padre nos ha dirigido. En mi corazón han quedado algunas, unas porque se las escuché directamente y otras porque las he leído o a través de los actos a los que no acudí y he tenido oportunidad de seguirlos por televisión. Les cuento alguna de esas frases que me ha tocado especialmente. Por ejemplo, nada más venir ahí en el Palacio Real, decía: no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. O la caridad no admite demoras. Dios es verdad, buscad siempre la verdad. Que las ricas tradiciones que ha generado la fe no sean como un museo, lo escuchábamos en la misa de Cibeles, sino una escuela de fe de la que también vivir hoy. Alzar la mirada, que era el lema de todo este viaje, tantas veces lo repitió. Y a los diputados y senadores se lo dijo: alzar la mirada, cada decisión pública afecta y toca a personas de carne y hueso. No se puede invocar el nombre de Jesús y promover la guerra. La dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera. En fin, como les digo, son como flashes, pero que serían muchas las que se podrían recoger. Tiempo habrá. Lo único que me sale, y se lo quiero comunicar así, me brota del corazón, es decirle al Papa: gracias, gracias, gracias. Gracias por estos días bellos, días de Dios que hemos vivido. Nada más, que nos volvemos a escuchar la semana que viene. Buen domingo y buenos días. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Y pasamos ahora a la sección sobre liturgia que nos trae el padre Jesús Colado. Hoy nos va a hablar de un elemento que a veces no sabemos muy bien de dónde viene su origen y su significado. Pues bien, él nos lo va a explicar. Se trata del sagrario.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Hemos pasado, la semana pasada tuvimos la celebración y además con la inmensa dicha de tener entre nosotros al Papa León XIV el Corpus Christi, y precisamente relacionado con esta fiesta, o mejor dicho, relacionado con el sacramento de la Eucaristía, hoy vamos a hablar un poquito de este elemento que está en prácticamente todas las iglesias, que es el sagrario. Hablamos del sagrario o tabernáculo, aunque ha tenido una evolución histórica, podemos ver cómo tanto en Oriente como en Occidente su propósito era siempre el mismo, que era conservar las especies eucarísticas. En el caso de la Iglesia occidental, el cuerpo de Cristo; en el caso de la Iglesia oriental se suele añadir unas gotas de la sangre de Cristo a lo que ya es el cuerpo de Cristo. Recordemos que en Oriente se usa pan sin sal, pero sí fermentado, a diferencia de en Occidente, que usamos pan ácimo. Y principalmente las funciones que tiene el sagrario son, primero, claramente de mantener, digamos, la presencia real, la presencia constante del Señor. En Occidente, después de varios desarrollos históricos, tenemos lo que conocemos ahora por los sagrarios, esta especie como de arcas o de cajas fuertes, digámoslo así, cerradas con llave, donde conservamos al Señor. En Oriente, aparte de que, existe una especie como de pequeño sagrario, que a veces es incluso portátil, pero sí que tenemos una cosa común a Oriente y Occidente desde tiempos muy antiguos, que es la colomba eucarística, que es una paloma realizada normalmente en metales preciosos, en cuyo lomo se tiene una puerta que se abre y donde se conservan las especies eucarísticas. Esta paloma eucarística, se suspendía con cadenas desde el techo sobre el mismo altar. No estaba en el altar, digamos, tocando el altar, sino que se suspendía con cadenas por encima del altar. El objetivo principal, la necesidad principal de la que nace el tener que conservar las especies eucarísticas, en este caso el cuerpo de Cristo, en las iglesias, nace de la necesidad y de la praxis muy arraigada en la Iglesia, probablemente incluso desde tiempos apostólicos, de llevar la comunión a aquellos que por enfermedad o porque estaban prisioneros o incluso algunos otros motivos, graves motivos, no podían participar de la celebración eucarística con el resto de la comunidad. Es por eso que los sagrarios tienen un espacio suficiente para contener las especies eucarísticas, el cuerpo de Cristo, suficiente para poder dar a los enfermos. Esto, que nace de una praxis casi práctica, casi meramente funcional, va ganando cada vez más importancia en cuanto a una presencia continua y real del Señor en ese templo concreto. De ahí viene que tengamos siempre una lámpara encendida, que tiene que estar encendida día y noche, incluso cuando la iglesia está cerrada, que indica que dentro del sagrario está el Señor. También indica el lugar, porque después del Vaticano II puede el sagrario no estar en el centro de la iglesia, en el altar, digamos, central, sino que puede, y de hecho es aconsejable, que esté en un lugar siempre visible, siempre noble, y que invite a la oración. Entonces es por eso que nacen muchas veces las capillas del Santísimo, allá donde es posible, allá donde se puede, y son estas capillas donde están dedicadas también no solamente a la custodia del cuerpo de Cristo, sino también a la oración, un sitio más recogido, sobre todo cuando hablamos de una iglesia grande, de una catedral, un sitio más recogido donde pueda el fiel que quiera acercarse y poder rezar delante del Señor, que está allí en el Santísimo Sacramento del altar, dentro del sagrario. Sin embargo, muchas veces vemos como, y esto es una pequeña, más que crítica, un pequeño consejo a todos los sacerdotes que nos escuchan, que vemos muchas veces cómo se usa el sagrario como reserva, digamos, para dar la comunión a los fieles, mientras que en el altar se consagra solo lo suficiente para el presbítero que está celebrando, como mucho alguno más. Ciertamente, aunque no hay nada, digamos, de malo en ello,
ciertamente podemos ver cómo es mucho más expresivo si en esa celebración eucarística, el pan y el vino consagrados, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, son distribuidos en esa Eucaristía, en esa celebración eucarística, y como mucho pues se guarda una parte para aquellos que no han podido venir, para los enfermos. Pero que parezca que solo el presbítero celebrante o aquellos que celebran con él, que concelebran con él, pueden comulgar del pan consagrado, del cuerpo de Cristo que se ha consagrado en esa celebración eucarística, mientras que el resto de fieles lo reciben de la reserva que hay en el sagrario, si bien ciertamente hablamos del único Jesucristo y nada quita a la realidad de la comunión al recibir completamente, como dice el Concilio de Trento, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Sin embargo, por la expresividad de los signos, sí que es mucho más recomendable ver cómo realmente, incluso en los signos, participamos de un único pan, de un único cáliz, de aquello que se ha celebrado en ese momento en el altar. Es por eso que la recomendación que doy a todos nuestros oyentes, especialmente a aquellos que son sacerdotes y que tienen en su mano el poder hacer más expresiva el hecho de recibir la Santa Comunión, sí que es mucho más recomendable dejar en el sagrario solamente aquello necesario para la comunión a los enfermos, pero que no se convierta en una especie de despensa eucarística de la cual tomar para dar la comunión al resto de los fieles. Por supuesto que hay muchas excepciones, a veces uno se encuentra con un volumen de fieles mayor del que se espera, o hay momentos en los que grandes celebraciones sí que hacen más propicia y más fácil este uso de la reserva eucarística en el sagrario. Sin embargo, recordemos su propósito inicial, que es tanto tener la reserva para llevarla a los enfermos, aquellos que no han podido venir y participar con nosotros de la celebración eucarística, y mantener siempre esa presencia real de Jesucristo en la Iglesia, de manera que uno pueda acercarse y, viendo esa lámpara encendida, pueda ver, digamos así, que el dueño de casa está en casa, que Dios sigue estando ahí como siempre que nos acompaña, y que además nos espera para que podamos rezar, que podamos hablar con Él y dejarnos hablar por Él. Que tengan todos un muy muy buen domingo. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Escuchamos este fragmento de este canto popular de Lucien Days, Pueblo de Reyes, canto que se realizó durante la misa en Cibeles el pasado domingo, hace ya 7 días. Pueblo de Reyes, porque las lecturas de hoy nos van a hablar de que Dios ha escogido a un pueblo y les ha hecho sacerdotes, profetas y reyes, les ha elegido para llevar el anuncio de la salvación. De hecho, la primera lectura está tomada del Éxodo, donde Dios recibe por parte de Moisés un mensaje, y es que anuncia a su pueblo que sea fiel, que obedezca a sus mandatos, porque les ha elegido, porque les ha llevado
sobre alas de águila, les dice, les ha cuidado, les ha abierto el mar, ha mostrado cientos de prodigios sobre ellos, mostrándoles la elección que ha hecho sobre este pueblo para llevar al mundo la salvación. Por eso les dirá que si obedecen sus mandatos, Él mantiene su promesa sobre este pueblo y serán propiedad de Él. Dice, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Con la venida de Jesucristo, esto ha llevado a otro término, ¿no? Ha habido un cambio cualitativo. Y es que el pueblo elegido no ha llevado a cumplimiento esto, sino que ha sido a través de Jesucristo, el Hijo de Dios haciéndose carne y también perteneciendo al pueblo elegido, es el que ha llevado a toda la humanidad a la salvación, o por lo menos ha dado el acceso, escogiendo a un nuevo pueblo, que es la Iglesia, la Asamblea, que nace del costado de Cristo para anunciar al mundo, a todos, a los gentiles también, a los que no pertenecían, digamos, al pueblo de Israel, llevarles la salvación de Dios, el perdón de los pecados, para así santificar al hombre, llevarle a la plenitud, que es poder participar de la naturaleza divina. Por eso el Evangelio de hoy nos habla San Mateo en el capítulo 9 y 10, está entre medias de los dos capítulos, como Jesús, después de haber hecho el sermón de la montaña, después de haber anunciado, ve a la multitud, que les ve que están cansados y agobiados, y envía a sus apóstoles, les elige para ser enviados, les nombrará por su nombre, y ve a la humanidad que está cansada, y que están como ovejas sin pastor, y que necesita esta humanidad recibir el mensaje de la salvación. Por eso envía a los apóstoles y por eso ha constituido a su Iglesia, para que a través de los sucesores de los apóstoles, y en este caso, pues, como hemos vivido en estos días, a través de la cabeza, ¿no?, sucesor de Pedro, seamos confirmados en la fe, y así, a través de Pedro, el resto de los sucesores de los apóstoles, los obispos, puedan llevar a cabo la misión de la Iglesia de anunciar el reino de Dios y de traer la salvación a toda la humanidad. Y les dice de qué manera, ¿no?, anunciándoles, eligiéndoles, mostrándoles la misión que tienen que hacer. Les dicen que tienen que ir en pobreza, que tienen que ir sabiendo que es Dios el que les lleva. Por eso les da estos mandatos concretos al final, ¿no?, de llevar ni unas sandalias, ni llevar solamente un bastón, de ir en pobreza. Es un signo de ir para que así los pobres les puedan escuchar, los que no tienen nada, para que vean que no van con ningún interés ni con ninguna doblez. Y primero les mandará Jesús a anunciar el Evangelio a las ovejas descarriadas de Israel. Será más tarde cuando empiece a anunciar, pues, a los paganos, ¿no?, llamados así, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero Jesucristo da esta oportunidad al pueblo elegido para que escuchen, para que le reconozcan como el Mesías. La segunda lectura, pues, nos regala a la Iglesia escuchar a San Pablo, a los romanos, donde se nos manifiesta que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y hemos sido reconciliados con Él. Por eso no nos gloriamos en nosotros mismos, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús, porque Él ha pagado por nosotros la deuda de nuestros pecados. Que nosotros no hemos sido elegidos porque hayamos sido muy buenos, sino que es una elección gratuita, que se nos ha revelado su amor, pues, por pura gracia. Esto es lo que reconoce hoy San Pablo y lo que la Iglesia también nos invita hoy a reconocer, que todos nosotros por el bautismo hemos sido elegidos para ser discípulos del Señor y ser así apóstoles también enviados, profetas, sacerdotes y reyes. Hemos recibido este don, este ministerio, digamos así, del bautismo, que es un ministerio no como el de un sacerdote ordenado, sino que hemos recibido este don de serlo, ¿no?, de poder ser profetas, de anunciar la palabra de Dios en medio del mundo, de ser sacerdotes, es decir, de poder interceder por el mundo, y de ser reyes, es decir, de que no nos gobierna a nosotros la vida, sino que nosotros podemos tener discernimiento, podemos gobernar nuestra vida porque somos llevados por Dios. Y por eso también Dios nos ha regalado, pues, el ministerio
episcopal, presbiteral y diaconal. Nos ha regalado a tantos hermanos y hermanas nuestras que viven como profetas en medio del mundo. También nos ha regalado pues personas que gobiernan el mundo y que han creído en la palabra y que ayudan a que pueda ser posible. Lo hemos visto también pues en esta visita, ¿no? Con tanta generosidad de tanta gente, incluso ajena a Dios, que sabemos que Dios recompensará su ayuda por haber hecho posible esta visita tan maravillosa. Bien, pues que la palabra de Dios hoy nos ayude a poder vivir como cristianos, a poder sabernos elegidos de Dios, amados por Él y enviados. Tenemos una misión. Aunque tu vida parezca que no tiene sentido, quizás la vives en enfermedad, en limitaciones, en vejez, en precariedad, pues sí, hay una misión apostólica, que es vivir con Cristo. Y el vivir con Cristo hace que se manifieste la Iglesia en el mundo, que los demás puedan ver que existen cristianos que viven como el mismo Cristo por su gracia y por sus méritos. Bien, pues vamos a poner pues la guinda al comentario de la palabra de Dios de hoy con una de las canciones pues muy populares. Es una canción que todos conocemos, Iglesia Peregrina de Dios, y que fue interpretada en el encuentro diocesano de Madrid, Alcalá y Getafe, en el Bernabéu el pasado domingo, junto al Papa. Varios cantantes hicieron este canto delante de su santidad. Así que yo os invito a que podamos rezar con esta canción, sabiéndonos Iglesia Peregrina de Dios. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Nosotros la puerta de Cristo, benefactores del Padre Dios. Él nos empuja, nos guía a la Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos de la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en un solo bautismo, ligados a la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos su cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor,
un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino. Y llegamos a las 8:35 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, allí donde ha estado los últimos días el Santo Padre. Y vamos ahora a continuar rememorando pues esta gran visita que nos ha ayudado tanto. Vamos a escuchar ahora a Belén Argüello, que nos trae una experiencia de una voluntaria. Tantos miles de voluntarios que en silencio han ejercido en estos días tanta caridad y tanto amor y tanto cariño para que todo saliera bien y para que todos pudiéramos estar a gusto y ordenados ante este gran acontecimiento de la visita del Papa León. Le damos paso a Belén Argüello. Buenos días, Juan Ignacio, y un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy queremos acercarnos a una experiencia muy especial vivida durante la visita del Santo Padre a España. Más allá de los grandes actos y de las imágenes que todos hemos podido ver, hay muchas historias de servicio, de entrega y de encuentro que merecen ser contadas. Por eso hoy nos acompaña Paula Iglesias, una joven voluntaria de 26 años que colaboró en la vigilia celebrada en Madrid, acompañando y ayudando a personas con discapacidad para que pudieran participar plenamente en este importante encuentro. Queremos conocer cómo vivió estos días, qué aprendió de esta experiencia y qué se lleva en el corazón después de haber formado parte de ella. Paula, para comenzar, ¿cómo surgió esta oportunidad de participar como voluntaria en la Vigilia de Madrid? Pues la verdad que al principio, cuando nos enteramos de que venía el Papa a Madrid, yo en ningún momento me planteé el poder ser voluntaria. Simplemente dije, bueno, pues qué gran suerte, ¿no?, poder vivir este acontecimiento, pero como peregrina. Y ya fue a través de la parroquia, cuando fueron pasando los meses, pues nos dijeron los diferentes tipos de voluntarios, las funciones que tendrían, y es verdad que ahí no dudé en apuntarme, y cuando de repente recibí el correo como que me había tocado ser voluntaria y encima en el área de personas con discapacidad, pues fue una alegría. ¿Cuáles eran exactamente las tareas que realizabais los voluntarios con las personas con discapacidad durante la celebración? Pues básicamente las funciones que tuve durante la vigilia, porque yo solo fui voluntaria en la vigilia, era de acompañamiento, de que nos sintiesen ahí cerca y de que se sintiesen acompañados. Cuando llegaste y viste el ambiente que se estaba viviendo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Pues lo que más me impresionó fue el ambiente, ¿no?, de alegría y de unidad como que se podía percibir, ¿no? Al final éramos como muchísimas personas muy diferentes, cada una de un lugar, cada una con su mochila, con sus heridas, pero todos estábamos ahí reunidos, ¿no?, por la fe y por la ilusión de ver al Santo Padre. Muchas veces pensamos que los voluntarios son quienes ayudan, pero también reciben mucho a cambio. ¿Qué te enseñaron las personas a las que acompañaste? Ver que por muy diferentes que seamos, por muchas capacidades diferentes que tengamos, al final pues es que como ser humano estamos llamados a amar y a querer ser amados. Entonces en estas personas pues lo vi muy muy reflejado. ¿Hubo algún momento relacionado con la presencia del Papa que te emocionara especialmente? Sí, fue el momento o la sensación, ¿no?, de ver al Papa tan cerca, de ver lo cercano, ¿no? A mí me transmitió como mucha cercanía, cómo dedicaba tiempo, cómo se paraba para bendecir a los niños, a los bebés, ¿no? Eso fue muy emocionante notar como el cariño, ¿no?, y ver cómo todo Madrid, toda España o probablemente gente de muchas partes del mundo nos estábamos reuniendo ahí por fe. Después de vivir esta experiencia tan intensa, ¿con qué mensaje o aprendizaje te quedas para tu vida personal y para tu fe? Pues me quedo con la certeza de que al final servir a los demás siempre transforma y siempre ayuda más al que sirve que al que está sirviendo,
al que vas a servir, ¿no? Y esta experiencia pues me ha recordado que al final que la fe y el amor que tenemos o el ser cristianos al final también se vive en pequeños gestos, ¿no? En el tiempo que dedicamos a los demás, en la predisposición para ayudar. Así que nada, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Y para terminar, ¿qué le dirías a otros jóvenes que están pensando en ofrecer parte de su tiempo como voluntarios en eventos de la Iglesia? Pues básicamente les diría que se animasen, que no tuviesen miedo, que aunque al principio de un poco de vértigo porque no sepas qué función te va a tocar, no sepas lo que vas a hacer, que al final que es que merece muchísimo la pena, que lo vean como una entrega, como un servicio a los demás y que tengan la certeza de que es una oportunidad para crecer como persona, para fortalecer tu fe. Paula, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio y por acercarnos a esta experiencia de servicio vivida durante la Vigilia de Madrid. Historias como la tuya nos recuerdan que la Iglesia se construye también a través de los pequeños gestos de ayuda, de la cercanía y del acompañamiento a quienes más lo necesitan, y que muchas veces en el servicio descubrimos auténticos regalos para el corazón. Gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más en Radio María. Les invitamos a seguir atentos a nuestra programación y, como siempre, a mantenernos unidos en la oración. Muchas gracias, Juan Ignacio, y hasta la próxima. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. Escuchamos este himno que ya todos nos sabemos después de la visita del Santo Padre a España. Alzo la mirada. Este viaje nos ha hecho alzar la mirada al cielo, a toda España, en Madrid, en Barcelona, en Tenerife, en Gran Canaria. Hemos escuchado la experiencia de una voluntaria y ahora quiero que escuchemos y podamos hablar con un joven periodista, con Jovel Álvarez. Él es corresponsal de Televisa y Univisión, cadena de Estados Unidos y de México, de hispanohablantes, y que ha estado en la comitiva del Papa. Así que vamos a hablar enseguida con él para que nos cuente su experiencia de estos días. Y tenemos ya hoy con nosotros a Jovel Álvarez, joven periodista que ha estado en la comitiva del Papa como corresponsal de Televisa y Univisión, una cadena de México y Estados Unidos, y que pues le damos las gracias por atendernos unos minutitos y contarnos su experiencia. Muy buenos días, Jovel Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días, feliz domingo. Pues la verdad fue una experiencia bellísima. Muy sobrecogedora en muchos aspectos, y creo que es un viaje inolvidable para nosotros y para el Papa también. Jovel, para ir desde lo más anecdótico, ¿no?, que fue la partida del Papa de España, que como sabemos todos, ¿no?, pues no pudo volar con la comitiva en el avión de Iberia y tuvo que ir en otro avión que el rey, su majestad, le concedió, el Falcon, que utiliza la Casa Real. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú esa experiencia ahí dentro del avión, después del cansancio, después de la última misa en Tenerife? Cuéntanos. Pues sí, a ver, fue totalmente extraño, porque ya nosotros, estaban todas las cámaras listas, porque el Papa normalmente en el vuelo de regreso da la rueda de prensa, contesta las preguntas de los periodistas, sí. Ya se sabía quiénes iban a hacer las preguntas, o sea, estaba todo listo, estábamos en modo rueda de prensa, preparación, y también en modo ya a descansar. Sí. Y no obstante, el Papa sube a la escalerilla, se cierra la puerta, nos da la bienvenida al comandante, dice que es un honor, obviamente, llevar al Papa, todo.
y de repente se extiende la espera, no entendíamos qué estaba pasando. Yo estaba del lado izquierdo, o sea, del lado también del Papa, y viendo por la ventanilla, pues yo veía al rey que estaba ahí esperando y esperando y esperando, y decía, madre mía, ojalá tenga protección solar. Y de repente veo a un soldado que llega corriendo, pero así, a toda prisa, se planta frente al rey, lo saluda y le da una información, y entonces el rey empieza a caminar hacia el avión. Y claro, en ese momento, justo en ese momento, nos avisan por megafonía que hay un fallo en algún sistema, no nos especifican cuál. Y entonces yo, que estaba viendo por la ventanilla, les dije, el rey está viniendo. Y entonces, claro, la gente dijo, bueno, se quedará ahí abajo. Y luego ya les dije, no, el rey está subiendo, porque nadie podía creer que el rey estaba subiendo al avión. Y entonces, bueno, claro, los periodistas españoles querían la imagen, bueno, y entonces las asistentes de vuelo cerraron las cortinas para que los periodistas no captáramos la imagen del rey dentro del avión, pero bueno, se alcanzaba a ver. Y luego vimos al Papa que baja, y ya eso sí ya nos hizo entender que era algo pues que podía ser mayor. Remolcaron el avión con nosotros dentro, al final no se logró solucionar el problema y ya nos bajaron, pero fue un caos tan grande, obviamente esto no estaba previsto, no hay una organización para cosas así, que mientras íbamos en los autobuses que nos tenían que llevar a la terminal, vemos que el Papa sale del salón en el que estaba con el rey ya dirigiéndose hacia el Falcon. Y entonces paramos los autobuses, los periodistas, le gritábamos al chofer, ¡paren el autobús! Y lo paró, lo abrió, y entonces imagínate 80 periodistas que corren por la pista de un aeropuerto. Fue una experiencia periodísticamente única. Esperemos que también irrepetible. Y bueno, claro, todos en directo, transmitiendo, informando. Pero bueno, afortunadamente el rey solucionó el problema para el Papa y nosotros regresamos 5 horas después a Roma. Bien, Jovel, pues tendrás que recuperar ahora fuerzas después de tantas emociones, de tanta actividad también junto al Santo Padre y después de este último viaje. Aparte de esta última anécdota, ¿no?, que ha sido, ¿no?, que el Papa haya tenido que volver así a Roma. Cuéntanos, ¿cómo has vivido tú el viaje también, pues llevando a cabo, ¿no?, la tarea de periodista, de retransmitir, de hacer crónicas, de ir enviando información para el medio que trabajas? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo lo has vivido? Mira, la experiencia fue extraordinaria desde el primer día. A nosotros ya nos hacía ilusión el hecho de poder y hacer este viaje a España, porque era un poco también un viaje o una visita a todo el mundo hispano, así lo sentimos nosotros, y además en las calles de Madrid lo vimos así, banderas de toda Hispanoamérica, y poder informar a México y a los países para los cuales trabajamos del Papa en nuestro idioma tenía algo muy especial. Entonces creo que fue una experiencia muy esperada. Este primer año de actividad del Papa periodísticamente ha sido muy bajo en actividad. O sea, ha habido realmente mucha preocupación en los medios porque el Papa no generaba interés en los medios de comunicación laicos. Obviamente los medios de comunicación religiosos, pues todo se cubre, todo lo que diga el Papa, pero en los medios laicos el Papa no tenía cabida. Esto cambió a partir del viaje a África y el enfrentamiento con Trump, y a partir de ahí los medios laicos ya encasillan al Papa como el Papa anti-Trump. Y a partir de ese momento el Papa obtiene una visibilidad que yo creo que él no se esperaba tampoco, y este viaje fue extraordinario. Ahora, ¿qué pudimos ver? Bueno, me preguntas por mi experiencia. Sí. Para mí fue bellísimo poder acompañar todas estas, porque nosotros íbamos en unas caravanas que preceden al Papa. Nosotros tenemos que llegar antes que el Papa y ver a la gente apostada en los lugares, esperándole. A mí me preocupaba mucho porque, como en América Latina, por lo menos en ambiente de iglesia, se habla de que la España católica ya no existe, que en España ya nadie cree, y de repente ver a esta gente en las calles fue muy bello. Yo la verdad sentí que era un orgullo para los católicos. Fíjate que esto también lo sentí en el Líbano cuando estuvimos con el Papa. Los católicos que salen y dicen, aquí estamos, seguimos aquí y estamos orgullosos y queremos que sepan que seguimos aquí. Entonces creo que esa fue la experiencia más bella. Y claro, para mí, que he ido muchas veces a España,
Sin embargo, pude ver lugares que nunca había visitado, como el Palacio Real. Eso me encantó, poder entrar ahí, escuchar estos discursos, ver las bellezas que tiene España a nivel de arquitectura. Realmente creo que es un privilegio, porque cuando viajas con el Papa ves lugares fantásticos. Y para ya terminar, Jovel, danos un par de pinceladas los mensajes del Santo Padre. Han sido pues maravillosos y ahora tenemos que meditarlos, leerlos y tomarlos, ¿no? Y hacerlos nuestros, pues no solo para España, como decía, sino para la Iglesia Universal y también para la Iglesia de habla hispana. Unas pinceladas de los mensajes del Papa con lo que tú te quedas para ti también, no solo como profesional, sino también como católico. Mira, yo creo que mucho de la misa de Cibeles fue extraordinario, ¿no? Como el Papa decía que nosotros nos arrodillamos ante el Santísimo, pero hay quien desprecia al hermano, ¿no? Y yo creo que esta fue una idea muy, muy presente en todos los discursos del Papa. El cristiano no puede decir que cree en Dios y desprecia al hermano, al más débil. Yo creo que esta es una idea central en los discursos que a mí me gustó muchísimo, me edificó. Y ayer, desafortunadamente, con todo lo que pasó del avión, perdió relevancia en lo absoluto la última etapa del viaje, pero el Papa dio un discurso en la Plaza del Santo Cristo de la Laguna, en Tenerife, en la cual pidió a quienes son mafiosos, que aprovechan las vidas de estas personas y la desesperación, utilizó exactamente las mismas palabras de Juan Pablo II en Sicilia, y les dijo: deténganse, conviértanse. Eso fue muy fuerte y desafortunadamente pues quedó relegado debido a la incidencia del avión. Pues Jovel Álvarez, corresponsal periodista de Televisa y Univisión para México y Estados Unidos, que ha estado en la comitiva del Papa junto con tantos periodistas que han cubierto este gran viaje apostólico a España. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutitos, por darnos tu experiencia y tu visión. Y oye, que no sea la primera vez aquí para Radio María, ojalá podamos hablar en otro momento. Muchísimas gracias, Jovel, y muy buen domingo. Buen domingo. Si quieres escuchar nuevamente esta entrevista, lo puedes hacer a través de los podcasts en radiomaria.es y si no, a través de las plataformas Spotify o Apple Podcast. Y queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor. Hoy hemos profundizado sobre este domingo 11º del tiempo ordinario y con los ecos y el recuerdo inminente de la visita apostólica del Papa León XIV, por el que rezamos y pedimos para que pueda descansar en estos días. Hemos rememorado a través de la experiencia de los voluntarios y también a través de la experiencia de un joven periodista, Jovel Álvarez, que nos ha hablado de los días que ha vivido junto al Santo Padre y también de la anécdota final del viaje de vuelta a Roma. También hemos tenido las secciones habituales con el Padre Julio Rodrigo y el Padre Jesús Colado, y también hemos hecho un breve comentario de la palabra de este domingo. Que podamos vivir en este día llenos de la gracia de Dios, con la alegría mantenida de su presencia en medio de nosotros, de su Iglesia. Que la visita del Papa nos ayude a la Iglesia en España a seguir siendo misioneros de esperanza y de caridad.
Os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa nuevamente a través de los podcasts en radiomaria.es y en Apple Podcasts y Spotify. Y si queréis escribirnos y poneros en contacto con nosotros, comentarnos, sugerirnos, lo podéis hacer a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Todo el equipo de Dies Domini os desea un feliz domingo y hasta dentro de 7 días. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.